Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en nuestro nuevo podcast, día 52. Mejor juntos. Nunca he sido muy bueno a la hora de utilizar ilustraciones visuales, pues no soy una persona muy práctica. Por otro lado, mi gran amigo Nicky Lin, quien junto con su esposa Sila ha sido el pionero del curso de matrimonios y otros cursos para parejas y para padres, es extremadamente práctico y suele servirse de medios visuales. Cuando Nicky habla en bodas, a veces se apoya en el material visual para ilustrar el pasaje de Eclesiastés 4, aquel en el que el autor dice: más valen dos que uno. La cuerda de tres dobleces no se rompe fácilmente. Nicky Lin toma dos hilos de lana de diferente color que representan el matrimonio y los entreteje. Juntos son más fuertes, pero aún así se puede romper con facilidad. Entonces toma un tercer hilo, hecho con un sedal de pesca que es casi invisible. Entrelazado el tercero, es casi imposible romper las dos cuerdas de lana. Yo intenté usar esta ilustración una vez, pero por razones que no recuerdo, la cosa fue un absoluto desastre. Lo que también quiere señalar es que si bien la amistad y el matrimonio son unos dones maravillosos, tener a Dios en el centro de una amistad o un matrimonio lo dota de una fuerza formidable sustentada en un hilo invisible. En los pasajes de hoy vemos la importancia de tener relaciones fuertes con los demás y con Dios. Vemos cómo dos son más fuertes que uno en el matrimonio, la misión y el ministerio. Vamos a leer Proverbios capítulo 5, versículos del 15 hasta el 23. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Matrimonio. Llegar a ser uno. Aquí vemos una maravillosa imagen del matrimonio como fuente de bendición, de gozo, de amor, de deleite, de satisfacción y de romance. Es una hermosa descripción del matrimonio en el cual dos personas serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. El autor usa la evocativa imagen de un arroyo, pozo o fuente para describir el deleite en la unión sexual. Eso sí, es un deleite enraizado en la exclusividad, así lo subraya por 4 veces Proverbios capítulo 5, versículos del 15 al 18. La grandeza del amor emocional y físico entre un esposo y una esposa, intimidades que satisfagan siempre, versículo 19, se compara con las satisfacciones baratas de arrojarte en brazos de una extraña, versículo 20. Es por esto por lo que el autor advierte encarecidamente contra el adulterio. Sé consciente, dice, de que Dios está mirándote, versículo 21, y el camino que lleva al adulterio es malo, perverso, pecaminoso, insensato, y lo llevará a la muerte. Versículos del 22 hasta el 23.
Vemos un ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento, donde el adulterio de Herodes llevó a que asesinara a Juan el Bautista. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 6, desde el versículo 14 al 29. Aunque el hecho de que el Señor no pierde de vista ninguno de nuestros pasos es una advertencia contra el adulterio, también es un recordatorio de la fuerza que da tener al Señor involucrado en un matrimonio como la tercera cuerda. El amor de Dios por nosotros es el mejor ejemplo y la principal guía sobre cómo debemos amar a nuestro esposo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la ventaja que supone la tercera cuerda, la presencia de Jesús en un matrimonio. Gracias porque dos son mejor que uno y porque una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Vamos a leer también Marcos capítulo 6, versículos del 6 hasta el 29. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Misión de los 12. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan.
El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Tremendo. Misión de 2 en 2. El matrimonio no es solo para responder a la soledad. Aunque el matrimonio es una gran bendición, se nos recuerda que no necesitamos estar casados para experimentar la comunidad o la plenitud. Jesús no estaba casado y fue el ser más completo que jamás puso los pies en esta tierra. Él fue modelo de otro camino para llegar a la plenitud. Jesús fue por ahí haciendo sus cosas, por acuñar una frase usada por John Wimber. Envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Ellos fueron y predicaron, echaron demonios y curaron a los enfermos. Versículos del 12 hasta el 13. Es significativo que los enviara en parejas de 2 en 2, versículo 7. Este tipo de misión puede resultar muy solitaria si vas solo. Es mucho mejor ir en parejas. Tuvo que ser muy divertido y profundamente satisfactorio salir juntos y predicar el evangelio, echar demonios y ungir a los enfermos con aceite y ver que como resultado se curaban. En el versículo 13, como dice la traducción bíblica, mensaje, predicaron con gozosa urgencia que la vida puede ser radicalmente diferente. Echaron demonios a diestra y siniestra y trajeron bienestar a los enfermos, ungiendo sus cuerpos y sanando sus espíritus. Y lo hicieron juntos en contraste con esos discípulos. El pobre Juan el Bautista había estado solo en la cárcel. En él vemos un impactante ejemplo de valor moral. Le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano, versículo 18. No dudó en provocar la ira de los grandes y poderosos en todas las ocasiones necesarias. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, versículo 20. Se sentía mejor después de un buen sermón. Pero había una cosa en la vida de Herodes que éste se negaba a abandonar: su relación adúltera con Herodías. Esto le hizo moralmente débil e impidió que disfrutara de una relación con Dios. Herodes, como Pilatos con Jesús, no quería ordenar la muerte de Juan el Bautista, pero Herodes hizo una oferta insensata y se puso en una posición en la que quedaría mal en caso de echarse para atrás y no ordenar la ejecución de Juan el Bautista. Mientras que Juan el Bautista tenía seguidores y tuvo que afrontar la cárcel y la ejecución solo, en cambio Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Hago Wine, autor del libro Working with Wilting, trabajando sin marchitarse, habla de su experiencia pastoreando encuentros entre semana para gente que trabajaba en Londres. Describe cómo aquellos que acudían solos de su trabajo como cristianos aislados con frecuencia parecían cansados y en lucha con las opresiones de la vida laboral. Por otro lado, aquellos que habían encontrado otros colegas cristianos y venían a los servicios en grupos de 2 o 3, casi todos parecían muchísimo más optimistas y radiantes. Hago reflexiona: si somos cristianos solitarios en nuestros ambientes cotidianos, ya sea el lugar de trabajo, la escuela, la universidad o el hogar, es bueno que oremos al Señor para que nos provea otro hermano o hermana en Cristo. Su sola presencia puede ser una fuente de ánimo para seguir en el servicio al Señor, en la vida y en la misión. Como dice el autor de Eclesiastés, mejor son 2 que 1, porque si cae el uno, levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando hay otro.
pero ay del que se cae cuando no hay otro que lo levante. Si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él, y el cordel triple no se rompe tan pronto. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Este versículo se suele usar para ilustrar la importancia de la amistad y la unidad en el matrimonio. Pero realmente el contexto original de este versículo es la amistad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias porque no nos has enviado solos ni nos has dejado solos. Gracias porque cuando vamos de dos en dos sabemos que también hay un tercer cordel que es el tuyo. Tú dijiste que fuéramos e hiciéramos discípulos de todas las naciones. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nos lo dijiste en Mateo 28, del 19 al 20. Vamos a leer también Éxodo 29. Consagración de Aarón y de sus hijos. Esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo. Y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro de delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. El holocausto de olor grato para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y a Aarón y a sus hijos pondrás sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás a Aarón sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura
y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después los tomarás de sus manos y los harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las congregaciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás, por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan. Quemarás al fuego lo que hubiese sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón, a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, porque 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado, para las expiaciones y para purificar el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación el olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Amén. Qué linda palabra. Qué maravilloso. Ministerio 2 corderos. Las elaboradas ceremonias que vemos en este pasaje enfatizan
el meticuloso cuidado con el que había que aproximarse ante un Dios santo. La ornamentación exterior era lo que daba a los sacerdotes gloria, belleza y santidad. En el Nuevo Testamento, los adornos que llevan a la belleza interior y a la santidad vienen del Espíritu de Dios que habita en tu corazón. En aquellas ceremonias, el Antiguo Testamento, todo tenía que estar multiplicado. Es por eso que necesitaban 2 novillos, 2 anillos de oro y lo más significativo de todo, 2 corderos. La multiplicación de los instrumentos rituales y los sacrificios eran un signo de grandeza de Dios. Señalaban lo inadecuado de todo sacrificio animal o ritual para llevarlos en verdad a Dios. 2 es mejor que 1, pero aún así no es suficiente. El autor de Hebreos nos narra que todas estas disposiciones habían sido anuladas. La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Hebreos capítulo 7, versículo 18. En vez de 2 corderos, un cordero perfecto fue sacrificado por nosotros, Jesús. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Versículo 27. Ya no necesitamos multiplicar los sacrificios. La expiación era necesaria. Éxodo capítulo 29, versículos del 33, versículos 37. Éxodo 30, versículos 10, versículo 16, y requería de ofrecer la sangre de la ofrenda de expiación. Jesús derramó su propia sangre por nosotros. Pablo describe su muerte en la cruz como un sacrificio de expiación. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 25. Los sacerdotes solo se podían acercar al altar para ministrar. Éxodo capítulo 30, versículo 20. Ministerio significa el servicio a Dios. Lo que nos permite tomar parte en este ministerio, o sea, en el servicio a Dios y a los demás, es el sacrificio único de Jesús en la cruz. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús, porque eres el Cordero Inmaculado que fue sacrificado por mis pecados de una vez y para siempre. Gracias porque ya no necesito multiplicar los sacrificios. Gracias porque, como dice aquel gran himno, he sido rescatado, sanado, restaurado y perdonado. Aleluya. La pastora Pipa añade: Marcos capítulo 6, versículo 26. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. No es bueno dejar de cumplir un juramento, pero es mejor que hacer algo tan malo. Herodes tenía que haber estado preparado para ser humillado ante sus invitados del banquete y romper su juramento. ¿Te sientes alguna vez tentado a hacer lo que no es correcto solo por quedar bien? Bueno, mis amados, hemos terminado con este devocional. Recuerden que este devocional fue hecho por el pastor Nicky Goodman y la voz que le dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.